Hello everybody, welcome back to YouTalk TV. Yes, hoy tenemos un montón, bueno, unas cuantas frases para practicar el condicional segundo, ¿vale? Condicional en el presente. Si tuviera un problema, te llamaría. If I had a problem, I would call you. All right, stick around and I'll see you in just a few seconds. Subscribe. Alright, welcome back to YouTalk TV. Primer comentario destacado abajo. Ahí tienes las 3 claves. Una presentación titulada Las 3 claves para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en 8 meses. Con un libro gratis descargable titulado de igual manera. Ambas cosas, presentación y el libreto, son gratuitos. Suscríbete por aquí a YouTalk TV y además prende la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y vamos ya, without further ado, sin más dilación, a estas frases para trabajar el condicional. Primero, vamos a ver la técnica. ¿En qué consiste? Pues se consiste en el condicional segundo, es un condicional en el presente. En español se comprende de una frase en subjuntivo, si tuviera un problema, y una frase en condicional, una segunda parte. Si tuvieras una frase compuesta de 2 partes, primera, si tuviera un problema, subjuntivo, te llamaría condicional. Subjuntivo, si tuviera, condicional, te llamaría, ¿vale? ¿Qué ocurre? En inglés, como el subjuntivo no está como tal, sino que se hace un poco en función de la estructura, en el condicional se crea el subjuntivo haciendo F, sí, ese F, sí, más pasado, pasado simple, ¿vale? Entonces lo que tienes que mecanizar aquí es que tienes que hacer la parte del subjuntivo como en pasado simple. Si tuviera, en vez de si tuviera, es como si tenía. If I had. Y la segunda parte es igual, condicional. Te llamaría, I would call you. Entonces, lo único que tienes que mecanizar es que en tu cerebro siempre, en condicionales, es if más pasado. Si tuviera, if I had. Si vinieras, if you came. Si se rompiera, si lo rompieras, if you broke it. Si durmieses, if you slept. Si te cayeras, if you fell. Si saltases, if you jumped. ¿Vale? Es lo que tienes que mecanizar. Siempre if más pasado. Y da igual en el orden, porque la otra cosa que quiero comentar es que el orden de los factores aquí no altera el producto. Es decir, puedes hacer, si tuviera un problema te llamaría, como en español, o te llamaría si tuviera un problema. O sea, que no tiene que ver con la posición de la frase. ¿Sí? Siempre es if. Si tuviera un problema te llamaría, if I had a problem, I would call you, o te llamaría si tuviera un problema, I would call you, condicional, if I had a problem. En cualquier caso, siempre es if más pasado. Es lo que tienes que practicar. Es if más pasado. If I had, si tuviera. If I broke, si lo rompiera. Si tú vinieras, if you came. Si él se sentase, if he sat. ¿Vale? Como la marca de coches, sat. Yes? Alright? Entonces, vamos ya, dicho esto, con la parte 2, que es las frases, donde quiero que repitas conmigo, ¿vale? Y que pienses siempre en eso, en if, que por cierto no es if, sino F, y como F, ¿vale? F más pasado, ¿vale? Alright? Fijaros, la primera frase, si tuviera calor me quitaría la chaqueta. Si tuviera calor me quitaría la chaqueta. If I were hot. Segunda cosa que no he dicho, que por no complicarlo, que cuando se usa la forma de expresar subjuntivo con el verbo to be, no es decir if I was, sino poner el plural en la primera persona y en la tercera. If I were a boy, I think I would understand, ¿vale? If I were, if he were, ¿vale? Entonces es una forma de marcar el subjuntivo. Entonces, si tuviera calor, if I was hot, no, if I were hot, me quitaría la chaqueta, condicional, I would take off my jacket. Yes? If I were hot, I would take off my jacket. No sé por qué se posesiviza. No se dice take off the jacket, sino my jacket, ¿ok? So if I were hot, I would take off my jacket. Repite conmigo. If I were hot, I would take off my jacket. If I were hot. If I were hot, I would take off my jacket. All right? Vamos con la siguiente. En pregunta, ¿vale? ¿Te quitarías la chaqueta si tuvieras calor? Would you take off your jacket? Would you take off your jacket if you were hot? Would you take off your jacket if you were hot? ¿Ves? Aquí cambia la posición de la frase, pero es igual. Siempre es condicional más if más pasado, ¿vale? So, would you, fíjate, would you, la D más la Y se convierte en un sonido GJ, letra clave, ¿vale? Would you take off your jacket? Y fíjate que casi la R de your no la digo, your jacket.
Would you take off your jacket if you were hot? Would you take off your jacket if you were hot? Ok, good. La siguiente. Ahora hacemos la negación. Si tuviera frío, no me quitaría la chaqueta. If I were cold, I wouldn't take off my jacket. Quedaría como más lógico, incluso si hiciera frío. Even if it were cold, I wouldn't take off my jacket. Pero por simplificarlo, if I were cold, I wouldn't take off my jacket. De nuevo, cambia el orden de la frase, pero siempre es if más pasado. If I were cold, I wouldn't take off my jacket. Fíjate, wouldn't. Wouldn't. I wouldn't take off my jacket. I wouldn't take off my jacket. All right, good. Lo haría si necesitase el dinero. Lo haría si necesitase el dinero. Lo haría. Condicional. I would do it. If más pasado, si necesitase el dinero. If I needed, pasado, needed the money. I would do it if I needed the money. Por lo tanto, ¿ves? En este caso empezamos por el condicional, pero el condicional es lo mismo. I would do it, pero lo que cambia es si necesitara, ese subjuntivo se hace if I needed. Si necesitaba. If I needed the money, ¿ok? Alright, so I would do it. Cuidado no decir good, sino would. I would do it if I needed the money. Needed the money. Fíjate, needed, la D como R suave. Needed the money. Alright. Negativa, no lo haría si no necesitase dinero. I wouldn't do it if I didn't need the money. I wouldn't do it if I didn't, como derecho, didn't, esa T no se dice, didn't need the money. Didn't, la D, la I como E, D, la D segunda como una R. If I didn't need the money. If I didn't, incluso puedes decir if I didn't need the money. If I didn't need the money. Pero mejor if I didn't need the money. I wouldn't do it if I didn't need the money. No lo haría si no necesitas el dinero, ¿ok? Alright, next one. Si fuese a Madrid, o si fuera a Madrid, diría en coche. Si fuese subjuntivo. If, más pasado. If I went to Madrid, I would drive. Podrías decir I would go by car, pero lo natural es decir I would drive, conduciría, ¿vale? En inglés, ¿vale? So if I went to Madrid, lo mismo, if más pasado. If I went to Madrid, I would drive. Repeat. If I went to Madrid, I would drive. Yes. If I went to Madrid, I would drive. Si fuera a Madrid. Si yo fui, si yo fuera, ¿vale? Recuerda, if más pasado en inglés. If I went to Madrid. En pregunta, ¿irías en coche si fueras a Madrid? Would you drive? If más pasado. If you went to Madrid. Would you drive if you went to Madrid? Would you drive if you went to Madrid, or would you fly? Or would you take the bus? Or would you go to Madrid? Would you drive? All right. Negativo, no iría en coche si fuese a Madrid. I wouldn't drive if I went to Madrid. Lo mismo, if más pasado. I wouldn't drive if I went to Madrid. O puedes decir, if I went to Madrid, I wouldn't drive. Pero siempre es lo mismo, condicional tal cual y if más pasado. I wouldn't drive if I went to Madrid. Cuidado, if y como E, ¿vale? If I went. If I, no I. If I went, no went. If I went, no. If I went to Madrid. Went to Madrid. All right. ¿Qué te gustaría hacer si trabajases allí? ¿Qué te gustaría hacer si trabajases ahí? What would you like to do if you, ¿qué? Trabajases. If más pasado. If you worked there. What would you like to do if you worked there? What would you like to do if you worked there? Repeat. What would you like to do if you worked there? What would you like to do if you worked there? What would you like? Would you. Fíjate, what would you, la D de would y la Y se unen y conforman una letra GJ. Would you, como June, July, jacket. My jacket. What would you like to do if you worked he dicho there, ¿verdad? Pero realmente, if you worked here. If you worked here. De hecho, vamos a hacerlo con here, ¿vale? Porque, sí, fíjate que if you worked there es de una forma, pero if you worked here, podemos hacer haciendo la H, if you worked here, pero los nativos no la hacen, ¿vale? So, what would you like to do if you worked here? Worked here. ¿Veis? Worked here.
saltas la H, worked here, y entonces se ve la D, worked, worked here, worked here, worked here. What would you like to do? What would you like to do if you worked here? If you worked here. Estos trucos hay que saberlos porque así lo entiendes y lo haces mejor. If you worked here, se convierte if you worked here, ¿vale? Decidme si comprendéis esto. Saltamos la H, worked here, la quito, worked here. Alright, guys, I hope you liked it. Esto es condicional segundos con práctica. Recuerda, if más pasado, ¿ok? Y luego el condicional tal cual. Y luego la única excepción es que siempre es con el verbo to be, no es if I was o if he was, sino if I were, if he were. Alright, guys. And yes, suscríbete a YouTalk TV, prende la campanita por aquí y por allá para que te lleguen todas las notificaciones. Y aquí tienes contenido también parecido a este, que seguro que te va a encantar. And I'll talk to you later. Bye bye. Take care.